Buenas noches, mi hermano. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Estamos bien, gracias a Dios. Con frío, pero bien, gracias a Dios. Bueno, les voy a entregar un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada. Bueno, estudiamos cómo el panorama mundial cambió después de que Israel fue esparcido entre las naciones. Cuando el Imperio Romano destruyó Jerusalén y el Segundo Templo, donde Dios en su soberanía empezó a provocar la independencia de los países que serían importantes en la señal antes del fin y en las dos guerras mundiales, lo que vimos la clase anterior. Además estudiamos que la Primera Guerra Mundial tuvo sus consecuencias y la más importante fue que Estados Unidos reemplazó a Reino Unido como economía mundial. Y quedamos en la Segunda Guerra Mundial. Permiso. Bueno, después de esa breve introducción, ese breve resumen, quedamos en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania, bajo el régimen nazi de Adolf Hitler, invadió Polonia. Este acto de agresión provocó que Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a Alemania 2 días después, iniciando así el conflicto bélico más grande y mortífero de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Y seguimos avanzando. Los aliados, y aquí vamos a ver la soberanía de Dios, como lo mencionábamos la clase anterior, que Dios mueve sus piezas, Dios orquesta a las naciones conforme a su propósito, conforme a su voluntad, conforme a su soberanía. Y vemos los aliados. ¿Se recuerdan que la Unión Soviética nació de la Primera Guerra Mundial? Apareció China también. Y ahora vemos a Australia, a Nueva Zelanda, India también, México, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos. Y los países ocupados, Francia, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Checoslovaquia. ¿Por qué eran aliados? Porque esos países ocupados tenían la resistencia, que peleaban internamente contra el régimen nazi. ¿Ya? Y tenemos el eje. ¿Cuál es el eje? Los países que provocaron esta Segunda Guerra Mundial, que es Alemania, Italia y Japón. ¿Se recuerdan en la Primera Guerra Mundial que Japón salió fortalecido? Salió como un imperio. ¿Se recuerdan o no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ya. Dios permitió eso porque sabía que en la Segunda Guerra Mundial ellos se iban a aliar con el régimen nazi de Adolf Hitler. La guerra provocó una reconfiguración global con consecuencias profundas que duraron toda la segunda mitad del siglo XX. O sea, fue una guerra que repercutió a las posteriores generaciones. Se estima que entre 70 y 85 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí quiero abarcar un punto importante. Aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados por la Alemania nazi. Pero el antisemitismo no fue una invención del régimen nazi, sino que es el resultado de siglos de prejuicios acumulados en la cultura europea. De siglos acumularon esa rabia en contra, ese odio en contra de Israel, que el único régimen que lo hizo político, legal, hagámoslo así, la persecución hacia los judíos fue el régimen nazi. Perdón. Sigamos.
Uno de los dichos más persistentes durante los siglos en la comunidad europea fue que los judíos eran colectivamente responsables de la crucifixión de Jesús, dentro de los dichos que había ahí en ese tiempo. El judío se consideraba como extranjero interno y que los judíos dominaban la economía alemana y mundial. El antisemitismo alcanzó su forma más peligrosa cuando dejó de ser una opinión individual o un prejuicio cultural y se convirtió en ideología oficial del Estado alemán. A partir de ese momento, el antisemitismo, que es el odio, la discriminación, no solo fue tolerado, fue promovido, enseñado y legitimizado desde las instituciones. ¿No está ocurriendo eso nuevamente con Israel? Vemos cómo se repite la historia, cómo Dios va llevando todo. Y con esto, el nazismo promovió una propaganda a través de todos los medios para hacer que el odio a los judíos pareciera normal y cualquier acto de violencia contra ellos era aceptable, y con eso logró la deshumanización total del pueblo judío. Todo este proceso de odio progresivo cumplió lo que Dios le había dicho a Israel si no obedecía su voz. Veamos. Levíticos 26. Del 27 al 44. ¿Qué dice la Escritura? Consecuencia de la desobediencia. Me voy a saltar algunos puntos, ¿ya? Algunos versículos. Dice: si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Eso era la última de las consecuencias, la última, la que Dios ocupaba, era la última etapa, digámoslo así, de la consecuencia de la desobediencia. ¿Y cuál era? Que Dios mismo iba a intervenir en la situación de Israel con su ira. Veamos el versículo 32. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. ¿Y qué dice la Escritura? Y a vosotros os esparciré entre las naciones. ¿Y qué dice? Y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió tanto con el Imperio Romano y tanto con lo que después vivió Israel siglo tras siglo en Europa. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Me voy a saltar al versículo 37. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podéis resistir delante de vuestro enemigo. ¿Qué dice la Escritura? Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. ¿Qué pasó aquí? La tierra de sus enemigos los consumió, los persiguió con espada. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. ¡Wow! Cómo Dios jamás pierde el control. Yo también habré andado contra de ellos, y lo habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. O sea, ¿quién introdujo
¿Quién provocó que ellos llegaran a esos países europeos que después con el tiempo los iban a deshumanizar? Dios provocó eso. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Y entonces, con un propósito, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. ¿Todo para qué? Para que ellos reconocieran su pecado y se humillaran delante de Dios nuevamente. También lo vemos en Deuteronomio. Del 23 al 31. Dice la Escritura: guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Me voy a saltar al versículo 27. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Me salto al 30. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días, wow, qué maravilloso, te volviereis a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Wow. Si en los postreros días, ¿cuándo empezaron los postreros días? Desde la venida del Espíritu Santo. O sea, Moisés le estaba dando esta advertencia a Israel para las futuras generaciones, diciendo, no se olviden del pacto de Dios, porque si no, Él los va a esparcir entre las naciones y los va a reducir en número. O sea, que iba a haber algún instrumento Dios iba a ocupar para cumplir su palabra y para que Israel reflexionara y volviera de todo corazón a Dios. Y en ese tiempo, el instrumento que Dios ocupó fue la Segunda Guerra Mundial a través del régimen nazi. ¿Vemos la soberanía de Dios? Dios nada hace por casualidad. Dios siempre habla antes de. Dios siempre traza el camino y deja la responsabilidad al hombre si es que quiere seguir por él o no quiere seguir por él. Y Dios también siempre muestra las consecuencias de obedecerle y las consecuencias de no obedecerle. Dios es claro, Dios es transparente. En Él no hay engaño, en Él no hay... Delante de Dios no hay acepción de personas, no hay acepción de naciones tampoco. Todo está en las manos de Dios y Él permite todas las cosas por un propósito. Sigamos. Consecuencia de la guerra, se gesta el nuevo orden mundial. Surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencia, iniciando la Guerra Fría. Creación de la ONU. Se fundó la Organización de las Naciones Unidas en 1945 para prevenir futuros conflictos. La descolonización, debilitamiento de las potencias europeas, Gran Bretaña, Francia, que aceleró la independencia de sus colonias. Consecuencias económicas, Europa y Asia quedaron devastadas con industria y ciudades en ruinas. Científicas y técnicas, avances significativos en tecnología, desarrollo de la energía atómica, la computación, la aviación y la penicilina, primer antibiótico. Vemos cómo el instrumento de Dios, vimos en las primeras diapos que las guerras son necesarias. Dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Porque las guerras marcan tiempo, etapas que la tierra va a vivir.
ejemplo acá, la Segunda Guerra Mundial configuró a todas las naciones. Desde ahí hacia adelante empezó un proceso de aceleración científica impresionante hasta el día de hoy. Entonces las guerras son instrumentos de Dios para transformar los tiempos que la tierra va a vivir, para cambiar los tiempos, para acelerar tiempos. Los países que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial: India, Pakistán, independencia y división de los británicos; Indonesia, Vietnam, Camboya y Laos. Apareció Corea, dividida en Corea del Norte y Corea del Sur tras la ocupación soviética y estadounidense. Filipinas, la independencia de los Estados Unidos. Y miren qué provocó esta guerra. En China, en 1949, dando origen a la República Popular de China. Ya Dios levantando la otra superpotencia que va a aparecer en la señal antes del fin. Europa del Este: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania se independizaron. En Medio Oriente: Jordania, Siria y Líbano. Y ocurrió lo que estaba profetizado hace más de 3.000 o 4.000 años, pienso yo. La independencia de Israel en 1948, que declaró su independencia el 14 de mayo de 1948 tras el fin del mandato británico en Palestina. ¡Wow! No, pastor, gracias. Sí, estoy bien. Veamos Isaías. ...66... 8:14, que dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a su enemigo. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Yo qué hago dar luz? ¿No haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. ¡Wow! Porque así dice Jehová: he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. ¿Cómo Dios cumple aquí su palabra? ¿Nacerá una nación de una vez? 1948. Después de casi 2000 años, lo que le costó a Israel rebelarse en contra de su Mesías. Por más que estaba escrito que eso iba a suceder, pero toda acción trae una reacción y toda desobediencia tiene una consecuencia. Y cómo a Israel le costó casi 2000 años volver nuevamente a su tierra, a ser nación oficialmente. Después de casi 2000 años, Israel vuelve nuevamente a ser nación, un estado independiente, y fue el cumplimiento profético más grande del siglo XX. Ezequiel 36, del 24
que dice, del 24 al 38, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y yo os guardaré de toda vuestra inmundicia, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. ¡Wow! Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestra iniquidad y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que los limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. ¡Wow! Impresionante cómo Dios cumple su palabra. Cómo hemos visto a través de este estudio el cumplimiento de las profecías bíblicas. Ezequiel 37, del 15 al 22. Voy a leer del 19 hacia adelante. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en las manos de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y lo haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Amén. ¿Cómo vemos la palabra de Dios cumpliéndose? Con Israel como nación, wow. Nuevamente cambia la orientación de los conflictos. ¿Y dónde vuelve? Al Medio Oriente. ¿Han escuchado otra vez una guerra en Europa, en el centro de Europa? Nuevamente vuelve el conflicto hacia el Medio Oriente, ya sea Irak, ya sea en el norte. En todas esas partes vuelve otra vez el conflicto. Bueno, ese es Israel en la actualidad. La guerra de Israel, la guerra árabe-israelí, Israel venía saliendo del holocausto nazi, nuevamente reconstruyéndolo como nación, y 6 naciones árabes se unieron en contra de ellos. Irak, Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudita, Yemen. ¿Y qué consecuencia fue esto? Que a través de esa guerra Israel formó sus fuerzas armadas, la FDI, el Mossad, la Marina, la Fuerza Aérea Israelí. Israel firmó armisticios con Egipto el 24, con Líbano el 23, Transjordania el 3 de abril, con Siria el 20 de julio. Israel perdió el 1%, pero miren, los árabes 10.000 y 15.000 personas. No tenía ejército, tenía un solo cañón, Israel. Y perdieron el 1% de su población. Y los árabes, que eran países constituidos durante años,
Perdieron 10.000, 15.000 hombres. ¡Wow! Cómo Dios defendió su tierra. Peleó por su pueblo Israel. Dios siempre luchará a favor de su pueblo Israel. Esto me maravilla, mire. Deuteronomio 9, del 3 al 5. Dice la Escritura: entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú lo echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Así pasó Dios cuando otra vez Israel fue nación. Dios pasó como fuego consumidor delante de ellos y los salvó de 6 naciones árabes. Impresionante Dios. Dios es fiel en su palabra. Dios es fiel en su pacto. Si Él dice algo, Él lo va a hacer. No va a titubear. Él no va a comprometer su palabra con nadie. Así es Dios. Es fiel en sus palabras. Y Salmo 121:4. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¡Wow! Maravilloso es Dios. Sigamos. Por todos los frentes. Por todos los frentes. Israel era toda esa franjita. Cuando llegó, ya sea del norte, del oeste, del sur, por todos los frentes, atacando a Israel. Sin ejército, con un solo cañón. Y vencieron a 6 naciones árabes. Un pueblo que venía del holocausto nazi, vencieron a 6 naciones árabes. La grandeza de nuestro Dios. Así es Dios en nuestra vida también. Dios pasa como fuego consumidor delante y echa a todos nuestros enemigos. Ya la victoria está asegurada. Otra guerra, la guerra del Sinaí, que fue una agresión tripartita en el mundo árabe, fue una invasión británica, francesa y israelí en Egipto. La consecuencia de esta guerra, que fortaleció el apoyo de Estados Unidos a Israel y debilitó la influencia de Francia y Gran Bretaña. La guerra de los 6 días, que tuvo lugar del 5 al 10 de junio de 1967, cuando Israel capturó la península del Sinaí. La consecuencia: transformó el mapa político de Medio Oriente y consolidó a Israel como potencia regional. Y de ahí empezaron a formarse los grupos islamistas. Se convirtieron, después de esa guerra, los focos de conflicto fueron en la resistencia árabe, especialmente en Cisjordania, Gaza. Ahí empezaron a la guerrilla, como lo vemos hoy en día, Hamas, Hezbollah, el Estado Islámico, a pelear contra Israel. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ya Israel era una potencia regional que no podían invadirlo de ejército a ejército, sino que hicieron ellos, formaron las guerrillas, las que vemos hoy en día, que atacan a Israel, que lanzan cohetes. La guerra de Yom Kippur, día sagrado más solemne del pueblo judío, un sábado 6 de octubre, cuando Egipto y Siria lanzaron y coordinaron un ataque sorpresa contra Israel. ¿Qué pasó con esto? Esto terminó el 24 de octubre de 1973. Cuando se declaró el cese al fuego, la consecuencia de esta guerra, ¿cuál fue? Que 2 años después se formó el G7. Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón, Canadá, Estados Unidos. Vemos, yo a veces pienso, las guerras y lo que sucede en el mundo no hay que verlo normal. Todo Dios lo hace con un propósito.
siempre cuando ocurre algo en el mundo es porque algo Dios nos quiere hablar, algo Dios nos quiere advertir, algo Dios nos quiere decir. Todo tiene un propósito. No hay nación en esta tierra que no se mueva sin la soberanía de Dios. Él es el que está encima de todo. Por eso leíamos en el principio de este tema que las guerras son necesarias, pero aún no es el fin, dice la Escritura. Primera guerra del Líbano contra Hezbolá, segunda guerra del Líbano la primera guerra en 1982, la segunda guerra en el 2006 y ahora vemos una tercera guerra en el 2026 contra Hezbolá. Otros conflictos, vamos a ver que las guerras son la guerra de Irán-Irak. ¿Qué pasó con esta guerra? Fue una guerra de 8 años, donde se tiraron bombas, misiles. ¿Y qué pasó con esto? Consolidó el régimen de Saddam Hussein y en Irán consolidó al Ayatollah Khomeini. ¿Vemos la guerra? ¿Cómo son instrumentos de Dios? El Ayatollah es el que estableció el Estado Islámico y el régimen de Saddam Hussein fue el que después, en el 2001, hicieron el atentado. Vemos cómo Dios va ordenando todo. No hay nada fuera de su lugar. Otro conflicto, la guerra de Corea. ¿Qué pasó con esto? La división permanente del país en dos estados ideológicamente opuestos. Se dividió para siempre Corea del Norte y Corea del Sur. Una comunista y la otra capitalista. La guerra de Vietnam. ¿Qué pasó aquí? La mayor derrota militar de Estados Unidos. Esto supuso el primer golpe a su prestigio militar internacional. De ahí Estados Unidos ya no es el mismo, desde ese tiempo ya no tiene el mismo prestigio militar. Fin de la Guerra Fría y la Unión Soviética. Y el bloque comunista perdieron la Gran Guerra Fría, dejando un colapso económico y dejando a Estados Unidos como la principal superpotencia. ¿Y qué pasó después de esto? Por consecuencia de esta guerra, se formó en el 2009 para contrarrestar la superpotencia los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y que ahora se integraron Irán, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto. Ustedes saben, wow, ¿quiénes son estas personas que se están formando hoy en día? Los que salen en Ezequiel 38. Los que se van a ir en contra de Israel cuando ya sea las guerras del Armagedón. Esas naciones son las que van a ir contra Israel. Rusia aparece, China aparece, Etiopía aparece, Irán aparece, Egipto, y ahora se quiere unir Turquía. Vemos cómo Dios soberano, a los ojos del mundo, a los ojos de todas las naciones, esto se está cumpliendo. Esto. Y lo vamos a ver después, que falta poco, en el tiempo que estamos. Guerra de Irak, 2003-2011, cuando fue un conflicto iniciado, o sea, liderado por Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein. ¿Qué provocó esta guerra? ¿Qué provocó esta invasión de Estados Unidos en el Medio Oriente? Irak quedó devastado. ¿Y qué se formó a través de eso? El surgimiento del Estado Islámico. Lo que vemos hoy en día. Qué maravilloso. Cómo las guerras
acelera los tiempos, transforma los tiempos. La guerra de Afganistán, 2001-2021, la consecuencia, segundo, daño a la credibilidad de Estados Unidos y un costo financiero de $1 billón que dejaron botados cuando salieron prácticamente arrancando de Afganistán. Y nos acercamos al tiempo. La guerra de Israel-Hamás, Hezbollah-Irán, consecuencia, ¿qué ha pasado con esa guerra? Las víctimas, ¿quién han sido? Irán, Hamás, Hezbollah. ¿Y qué ha provocado eso? Un odio progresivo de las naciones hacia Israel y su pueblo en el mundo y un aislamiento internacional. Y se cumple, amados hermanos, lo que sale en Zacarías 12, 1, 3. Liberación futura de Jerusalén. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre, dentro de él ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¡Wow! Lo que estamos viendo hoy en día. Las naciones juntándose en contra del pueblo de Israel. Cómo Dios va cumpliendo su palabra. A los ojos del pueblo de Dios, a los ojos del mundo. Rusia, esta guerra, wow, se inició el 24 de febrero de 2022. Crisis energética, consecuencias, crisis energética en Europa, impacto económico y alimentario mundial, trigo y maíz, y reconfiguración geopolítica, alejando a Rusia de Occidente y acercándola económicamente a China e India. ¿Esto qué hizo? Separó Oriente y Occidente. Lo que sale profetizado es la palabra de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Y la guerra de Estados Unidos en el 2026. ¿Qué pasó con esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán? La consecuencia de esta guerra es que los aliados de sus aliados de Europa están pensando en un mundo sin Estados Unidos. En un mundo en el que incluso los gobiernos amigos buscan planes de respaldo. Ya no se ven respaldados por Estados Unidos. La economía se están alejando de Estados Unidos. Eso está pasando hoy en día. Y llegamos, Señor. Hoy en día nos encontramos en la nueva Guerra Fría. Occidente con su aliado y Oriente con su aliado. Los países más poderosos del Occidente. Estados Unidos por un lado, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, España. Vemos en el lado Oriente y sus aliados, China, Rusia, India, Irán, Turquía, Brasil, Egipto, Corea del Norte. Todos los países, Brasil, Egipto, todos esos países salen en Ezequiel 38. ¿Cómo se está alineando todo? Vemos a los ojos del mundo las dos piernas del Imperio Romano.
La Guerra Fría entre Occidente y Oriente se compone de lo siguiente, se lo voy a explicar, por la tecnología, inteligencia artificial, 5-6G, computación cuántica y la producción de semiconductores, economía y comercio, batalla por la supremacía comercial, carrera armamentista y nuclear, modernización de arsenales, desarrollo de armas hipersónicas y tecnología militar avanzada, guerra híbrida y ciberseguridad, campañas de desinformación, propaganda, ciberataques, infraestructuras críticas y espionaje, zonas de influencia geopolítica, disputas territoriales y de influencia. Y esto, mis amados, de esta última Guerra Fría saldrán las 10 naciones que profetizó Daniel y de las cuales gobernarán con el anticristo. Estamos, amados, entrando, el mundo ya se está posicionando para ese tiempo. Las naciones ya se están posicionando para ese tiempo. De esta última Guerra Fría que ustedes están viendo, Occidente y Oriente, saldrán las 10 naciones que profetizó Daniel y de las cuales gobernarán con el anticristo. Estamos, mi amado, así de que venga Cristo. Con las señales que hay en estos tiempos, estamos así de que Cristo venga. Fecha y día, hora, nadie sabe. ¿No le impresiona cómo Dios nos llevó desde la formación de los imperios, cómo se fueron separando las naciones hasta llevarnos al hoy? Este es el hoy. Este es el hoy de Dios. Este es el hoy. Esto es lo que la iglesia, nosotros estamos viviendo en este tiempo. Y se van a impresionar lo que dice Daniel. Esto me ha hecho reflexionar a mí. Me ha hecho pensar y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo decirle al mundo de que tú vienes? De que está pronta tu venida. De que ya estos tiempos que estamos ya son tiempos... Ahora, ¿ustedes entienden por qué el pastor dice tiempos proféticos? ¿Entendían antes? ¿Por qué el pastor hablaba de eso? Ahora lo estamos entendiendo. ¿Por qué son tiempos proféticos para la iglesia y para el mundo? Veamos Daniel 2, 41, 44. Y llegamos a los 10 dedos. Cómo todo está relacionado en la palabra de Dios. Cómo todo está relacionado. Veamos Daniel 2, 41 al 44. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. ¿No es un reino dividido? Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, de la fuerza del imperio romano. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de ¿qué? Alianzas humanas. ¡Wow! Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Por qué no se van a unir? Porque el oriente piensa muy distinto al occidente. Por eso que nunca van a llegar a un complemento. Nunca, nunca. ¿Por qué dice la Escritura que va a ser un reino dividido? Porque quizás van a ser, económicamente van a tener ciertas juntas, pero nunca se van a unir. Porque China no piensa igual que Alemania. Porque Rusia no piensa igual que Estados Unidos. Porque Irán no piensa igual que el Reino Unido. Son mentalidades diferentes. Por eso dice que van a ser alianza humana, pero nunca se van a mezclar. A los ojos de todos, yo me impresiono
cómo el tiempo que la iglesia está pasando, el tiempo que estamos viviendo. ¿Y qué dice la Escritura? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿En los días de quién? En los días de los reinos que se están formando. Estas 10 naciones van a ser la última potencia mundial que va a reinar con el anticristo. Veamos Daniel 7:24. No 7. Daniel 7:24. ¿Qué dice la Escritura? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De cuál reino? De la división del Imperio Romano. Y tras ello se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿A quién se refiere? Escuchen. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y nosotros, la humanidad, está mal. Bueno, la humanidad se encuentra entrando para la formación de estos 10 reyes. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos, o sea, cuando se formen estos 10 reinos, y tras ellos se levantará otro. ¿Y quién es ese otro? ¿Quién es ese otro? El anticristo. El cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. ¿Vemos? Estamos viendo la formación de estos 10 reyes. Y estos 10 reyes nos están anunciando, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, viene pronto. No hay más tiempo, el tiempo está cortado, no hay más tiempo, el reloj ya está llegando a las 12. Ya está llegando ya el punto donde Dios va a decir, hijo mío, vaya por su iglesia. Está así, un tiempo limitado, tiempo de gracias este tiempo. Cuando veamos que ya lo estamos viendo, la formación de 5 imperios acá en el oriente y 5 en el occidente, hermano, lo que está ocurriendo hoy en día es porque ya el Señor viene muy pronto, muy luego, ya está a las puertas. Apocalipsis. Permiso, voy a buscar. ¿No? ¿No aquí? Apocalipsis 17. Hay un 3,713. ¿Qué dice? Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, ¿qué son? ¿Cuántos imperios vimos? 7 imperios. ¿Y los 10 cuernos? ¿Cuáles son? Los 10 que se están formando hoy en día. ¿Vemos que no hay otro imperio? ¿No hay otro imperio? ¿No hay otro imperio? Que tenía
7 cabezas, 7 imperios ya pasaron. Y ahora se están formando los 10 cuernos. Vemos la maravilla de Dios, cómo Dios ordena todas las cosas hasta hoy. Veamos 7:13. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. No voy a hablar de la mujer, voy a hablar de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y es para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será, el anticristo. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. En el tiempo de Juan había pasado Egipto, Asiria, Babilonia, Persa, griego. 5 de ellos han caído. Y uno estaba en el Imperio Romano. Y el otro aún no ha venido. Vimos cuál era el séptimo. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Vieron el final o no? Vimos cómo Dios nos llevó desde el principio hasta ahora para poder entender este pasaje, estos 3 pasajes. Wow, yo no logro expresar lo que siento por la maravilla de Dios. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Dice, y es de entre los 7. Y vimos cuál era el imperio griego que se dividió en 4 y de dónde iba a surgir. Por eso dice, y es de entre los 7. Qué maravilloso. Y dice, y la bestia que era y no es, también es el octavo. O sea, no hay otro. No hay ni otro imperio. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Se están formando. Que aún no han recibido reino. Pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Los reyes son los presidentes, pero las naciones ya se están formando. Hay hombres asignados dentro de esas 10 naciones que van a reinar juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Qué maravillosa la palabra de Dios. ¿Sí o no? Qué maravillosa. Cómo desde el principio hasta ahora nos está llevando Dios de que ya se están formando los 10 reyes, las 10 naciones para que surjan estos reyes y gobiernen juntamente con la bestia. No queda tiempo. Parece que se le acabó la pila, pastor. Ah, ya. Vemos, amado, cómo el Señor nos ha llevado del imperio egipcio al imperio asirio, babilónico, medo-persa, el griego, romano, el imperio otomano y ahora a las 10 naciones. ¡Wow! Qué hermosa la grandeza de Dios. Ahí uno entiende que Él es el soberano de las naciones de la tierra.
Es el que controla todo, el que domina todo. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. El ente de correo. Ahí volvió. ¿Cómo? Benja, Tiene un ataque satánico. ahí volvió. Como vemos, durante todas las guerras, el Dios Todopoderoso ha orquestado y movido las naciones para que su perfecta palabra se cumpla. Marcos 13:7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¡Wow! Lucas 21. Del 9 al 10. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Otra vez? Desde que llegó esta bombita está descargada ya. Y aquí estamos hoy en día. Y esto va a pasar cuando venga Cristo. Wow. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo y derramó su Espíritu Santo, desde ese día en adelante comenzaron los posteriores días, como dice en Hechos 2, 16 y 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Vemos los postreros días. Ahora estamos en los últimos días. El mundo está llegando casi al final. Esto significa que desde la venida del Espíritu Santo, la humanidad comenzó a vivir en un reloj profético que llevará al fin de todas las cosas. Los días postreros no indican una fecha específica, sino un periodo caracterizado por acontecimientos trascendentales que llevarán a la iglesia al encuentro con su amado y al mundo a la gran tribulación. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Qué dice aquí? Sino un periodo caracterizado por acontecimientos trascendentales. No ha ocurrido a lo largo de la historia, desde que Cristo ascendió hasta ahora, acontecimientos importantes en el mundo que han acelerado el cumplimiento de la palabra de Dios. Desde la creación de Israel, como un país independiente, comenzó a correr el reloj profético de Dios hacia el fin de todas las cosas. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Las señales que estamos viendo. No debemos mirar lo que sucede en este mundo como una manera normal, como lo ven las personas que no conocen al Señor Jesús, sino que esto nos anuncia que el regreso del Señor Jesús está muy pronto
a las puertas. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brote y comienzan a salir hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, dice el Espíritu, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. De la misma manera, cuando vean, o sea, van a ser acontecimientos percibidos por todos, que sucedan estas cosas. ¿Qué cosas? Las que hemos venido mencionando. Sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Sigue, no hay. Dale, Benjita. Perdón. Volví otra vez. Espérate, Benjita. Es que se cambia el computador. ¿Ah? Se cambia la cara de publicidad, pero no hay. Aunque esté presentando. Ay. Estaba llegando al final. Final de este tema. Continúa. Ahí. Cuando la palabra menciona las puertas, significa que el Señor Jesús ya está posicionado para abrir esas puertas, y esas puertas se abrirán. Que se abrirán es el de su regreso por los que lo aman y el juicio de Dios a los que rechazaron su salvación. O sea, ya está posicionado, mi amado. Cuando dice a la puerta, porque ya está listo para abrir esas puertas. Ya está ya para que se abra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿No? Y vemos los 7 sellos, la relación. Esto representa el segundo sello del Apocalipsis 6:3-4. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. ¿Cuándo se cumplió esto? La Segunda Guerra Mundial. Y salió otro caballo bermejo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen uno a otro, y se le dio una gran espada. Un evento significativo ocurrió en la historia, una guerra que provocó una configuración global con consecuencias profundas que duraron toda la segunda mitad del siglo XX, donde se materializó el segundo sello del Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial, donde participaron 72 países y las muertes se estiman entre 70 y 85 millones de personas. Representa cerca del 3% de la población mundial de esa época. Más de 72 países estuvieron ahí involucrados. Fue una guerra bien fuerte, más que la de la Primera Guerra Mundial. Transformó la geopolítica y la sociedad de manera permanente. De ahí cambió el mundo hacia adelante. El mundo se dividió en 2 bloques ideológicos y militares: el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por Rusia. La independencia gradual de colonias en Asia y en África, el nuevo orden internacional y económico, avances tecnológicos y científicos dando paso a la era nuclear, informática y los cohetes espaciales. El primer sello fue en 1898 y el segundo en 1939, 41 años después, se materializó el segundo sello. Caballo bermejo simboliza la sangre, que es una señal de advertencia. Yo pienso y digo, rojo, el único que tenía ha tenido una bandera roja, bueno, con algo en el medio, ha sido el partido nazi. Que se matasen uno a otro, violencia desmedida, derramamiento de sangre, crueldad sin control, quitar de la tierra la paz, aumentos de conflicto y guerra entre naciones, y se le dio una gran espada, autoridad de generar caos mundial a través de la guerra. Similitud entre guerras y rumores de guerras y el segundo sello. Guerra y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino.
El Apocalipsis 6.3 simboliza la sangre. La bandera nazi era roja. Violencia desmedida, derramamiento de sangre, crueldad sin control, aumento de conflicto, guerra entre naciones, caos mundial a través de la guerra. La similitud. Y eso es lo que provocan la guerra. Fin. Bendiciones, mi amado. Si Dios quiere, para la otra semana ya empezamos con el tema 3. Amén.